Good evening. It's Buenas February noches. 14th, 2014. Hoy es My el name is 14 de Matthew febrero Ogden, del and you're 2014. watching Mi our nombre es weekly, Matthew live Ogden webcast y with ven Mr. Lyndon esta LaRouche. presentación Today semanal I'm con el joined in señor the Lyndon studio by LaRouche Dennis y Small hoy from está EIR, en el who estudio will be Dennis joining me to Small, ask a director de series of EIR, questions. y va a hacer varias Our preguntas first junto question conmigo. comes from Y la an institutional primera pregunta contact, proviene de who un has the following to contacto say. que dice lo Mr. siguiente. LaRouche, Señor LaRouche, our question this week is nuestra very pregunta esta direct. semana es muy directa. Please Por give us favor, your denos assessment su on the análisis prospects for sobre passage las of perspectivas Glass-Steagall. de que se apruebe la As you Glass-Steagall. are undoubtedly Como aware, usted the level of sabe, financial sin duda, instability el in nivel Europe, de in instabilidad emerging markets, financiera and here in the en major Europa, US Wall Street en los banks, mercados is emergentes y growing en by los the day. principales bancos de Wall The Street impact of aumenta the cada Fed's día. even El limited impacto curtailing of the de quantitative easing has caused tremors la and reverse disminución, leverage of aunque the sea carry limitada, trade de in la some Reserva leading Federal, de developing la sector countries. emisión European cuantitativa, ha banks are causado in deep trouble, sacudidas y and un there is stiff apalancamiento resistance, inverso particularly in del Germany, acarreo to de Europe moneda en adopting the algunas Fed's naciones. hyperinflationary Los bancos QE europeos bailout están policies. en One gran London financial problema, expert especialmente en warned that if Alemania. there is any Un attempt to go ahead experto with the kind financiero of dijo bail-in que plan si se recently proposed by the intentaba Bundesbank, implementar this will el certainly plan de trigger a rescate major interno bank que collapse. propone el Bundesbank, So, what are your inmediatamente assessments of the crearía immediate un prospects derrumbe for passage financiero. of ¿Cuál es tu Glass-Steagall in the United análisis States? para que se apruebe inmediatamente la Glass-Steagall en Estados Unidos? I think that's the minor question. Yo pienso que esta es una pregunta de menor importancia. Hay una mucha mayor que estamos enfrentando. La cuestión es, sabemos por un lado que estamos al borde de incluso días del lanzamiento de una guerra termonuclear en la totalidad del planeta. Porque si una parte lo hace, que serían los británicos, pero el hombre principal es Obama. Obama no es realmente un presidente, nominalmente lo es. Tiene todos los documentos legales que dicen que es un presidente, pero no está actuando como un presidente. Es simplemente una figura decorativa o algo similar, o algo de menor que eso. Todo está conectado y esto es lo importante y la mayoría de la gente no entiende eso. Hay una conexión directa entre el lanzamiento de una guerra termonuclear y la crisis económica que sucede en la comunidad transatlántica. El punto, esto se presenta en lo que se dice en esta pregunta y lo que pasó es que se pusieron las cosas muy mal y Londres, que es el centro de toda esta actividad, organizó el rescate interno como parte de los rescates. Así que la transición de los rescates a los rescates internos, porque si esto continúa, toda la comunidad transatlántica se quiebra, se va a la quiebra. Y por esto, eso ha sido el motivo para ir hacia una guerra termonuclear y que se le dio ese trabajo a Obama. A Obama se le dio el trabajo de lanzar la guerra termonuclear a través del planeta. ¿Por qué hicieron eso? Porque el sistema británico, el sistema imperial británico, que es la región del transatlántico, está a punto de estallar con todo el sistema, porque una vez que empiecen con los rescates internos, es el detonador de la bomba. Y si esa bomba estalla, como está lista para estallar, Wall Street está a punto de ser arrasada. ¿Y cuál es el segundo? El problema es que tenemos a muchos idiotas en el Congreso, porque de otra manera podríamos enfrentar este problema de una manera sencilla. Yo sé cómo resolverlo, pero estos payasos en el Congreso no parecen entender la idea, entender la realidad, porque no son verdaderas personas, no actúan como personas, no son responsables, no toman responsabilidad, se adaptan. Piensan sobre su siguiente elección. Piensan sobre su carrera, aquella carrera. Piensan sobre el trato o el dinero que reciben en el banco y quieren proteger el dinero. O si no tienen el dinero, piensan que lo van a recibir.
Así que lo que enfrentamos es una correlación directa entre la detonación de los rescates internos y es una detonación que causará una reacción en cadena, un derrumbe que eliminará a todo el sistema financiero de la región transatlántica. Y es por lo cual es el momento. Por eso se le dio a Obama el trabajo de hacer una guerra. Él es un idiota. Él en la Casa Blanca hay unas habitaciones de la familia y siempre está jugando con una pelota de básquetbol y no sabemos si se puso bien sus calzoncillos. Pero este payaso perverso, eso es su papel. El problema es, yo sé los hechos. Yo sé exactamente lo que se debe hacer y lo que se debe hacer es implementar Glass-Steagall ahora, en este momento. Ese es el momento en que se debe implementar ahora si se tiene agallas y la gente que no tienen las agallas de hacerlo, no se preocupen sobre Wall Street, que se vayan a la quiebra, se van a ir a la quiebra de todas maneras. No traten de quebrar a Wall Street. No tienen nada ahí. Una vez que empiece la detonación que demuestra los rescates internos, que es un detonador, entonces no hay nada para nadie. Así que debemos actuar más rápidamente porque todos van a estar en quiebra, todos ustedes van a ser arrasados rápidamente si esto se lleva a cabo. Así que pueden estallar a nivel mundial y la gente morirá o mejor eliminemos a Wall Street, eliminamos a la monarquía británica y regresemos a la Glass-Steagall de Franklin Roosevelt. Si Glass-Steagall se impusiera ahora, yo sé que podemos detener todo este lío. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer un hecho. Todos los bienes de Wall Street son esencialmente sin valor. ¿Por qué creamos una bomba que se llaman los bienes de Wall Street y lo comparable que tiene Londres cuando sabemos que quieren mantener este dinero sin valor? Y esto es la clave para catalizar un derrumbe e incluso una guerra termonuclear. Pero si entendemos al Imperio Británico como yo los entiendo y entendemos el sistema zeusiano de Zeus como lo entiendo, esto sucede. Y el problema aquí es que hay muchos miembros del Congreso sin agallas. Tal vez hay que echar a esos cobardes y hay que tener a la gente que sí tiene agallas para continuar en el gobierno. Esto es lo que sucede. Ese es un distracción y tal vez sea la última distracción, a menos que la gente se vuelva a encender el cerebro. Es simplemente, esto sucede porque la idea de la transición de los rescates a los rescates internos y los rescates internos es la bomba de tiempo y la bomba de tiempo está estallando ahora. Todo mundo en Wall Street está a punto de irse a la quiebra de cualquier manera. Wall Street va a ser arrasada. El rescate interno detonará la eliminación de Wall Street, pero ellos prefieren morir que abandonar lo que tienen. Bien, esta semana hemos vivido una escalada muy dramática hacia una tercera guerra termonuclear. Como has advertido, estamos en el conteo hacia el mes de marzo y estamos a mediados de febrero ahora, y ese conteo solo puede detenerse con el enjuiciamiento de Obama, el sacar a Obama de su puesto. En Estados Unidos tuvimos contactos militares de muy alto nivel que nos informaron directamente que es absolutamente claro para ellos que cualquier amenaza a la zona de Crimea o al puerto ruso en
Sebastopol en Ucrania, se lo vería Rusia como una indicación hacia una guerra. Y el martes, dos advertencias muy dramáticas vinieron de círculos prominentes rusos que confirman esto. La primera vino del general Leonid Ivashov, que era el dirigente, el exdirigente de las defensa, del Ministerio de Defensa Rusia y es actual presidente de la Academia de Estudios Geopolíticos. Y después de comparar las mentiras de Estados Unidos y de la Unión Europea que se dicen sobre Ucrania, sobre la propaganda de Joseph Goebbels, el general Ivashov dijo: lo que sucede en Ucrania y en Siria es un proyecto de lo occidental, un nuevo tipo de guerra. En ambos lugares, ustedes ven una actuación antirrusa muy clara y como se sabe muy bien, las guerras empiezan con unas operaciones de guerra psicológicas y de información. Tengan en mente que bajo la desinformación, los barcos estadounidenses van hacia el Mar Negro, cerca de Ucrania, mandan marines y han empezado a desplegar más tanques hacia Europa. A raíz de la operación de desinformación y las operaciones de tierra y de mar y posiblemente operaciones de aire que se están preparando. Inmediatamente después de las advertencias del general Ivashov, se presentó un documento por el Club Izborg, que es un grupo de intelectuales rusos muy importantes que advierten de que hay un golpe nazi fascista en marcha que se promueve por Estados Unidos y Ucrania en Ucrania, y es nada más y no es más que una amenaza militar a la seguridad de la Federación Rusa, y que la situación está llegando a los límites donde se encuentra el peligro del que Ucrania se vuelva fascista, que transformaría lo que es actualmente una nación que no está alineada, que es neutral, que no es nuclear, y que se volvería en una zona candente para Europa y todo el mundo, y se volvería en un centro de instabilidad y caos en la frontera con Rusia. Esto representa, ellos dicen, una agresión civilizacional del Occidente encabezada por Estados Unidos en contra de Rusia. Y bajo el título, las consecuencias del golpe para los intereses estratégicos de Rusia, tienen una lista de amenazas muy serias que ven a Rusia. 1. El rechazo de la presencia de las Fuerzas Armadas rusas en Crimea, incluyendo en Sebastopol como una base de la flota rusa en el Mar Negro, y aumentar la asociación de Ucrania con la OTAN, y que haya bases militares en Ucrania y en Crimea. 3, el que se eliminen los grupos prorrusos y que llevaría a muchos refugiados a huir. Aniquilación de las capacidades manufactureras que hacen trabajos con los rusos. 5, el establecimiento en las zonas este de Ucrania, más hacia el oriente, de entrenamiento de terroristas que cooperarían en el Cáucaso y en el Volga y Siberia. Y luego 6, la extensión de las técnicas del Euromaida en las mayores principales rusas, especialmente definidas étnicamente, que constituyen partes de la Federación Rusa. Entre las propuestas que propone el Club Izborg para que Rusia tome, apelan a los grupos que participaron en el Memorándum de Budapest de 1994, que llevan a cabo una conferencia para lograr la soberanía de Ucrania. Los participantes habían sido Rusia, Ucrania, Gran Bretaña y Estados Unidos, pero dicen, si uno de estos participantes no quieran tomar parte en esta conferencia, Rusia debe tener pláticas directas con Washington sin la participación de los británicos. Con el precedente de la crisis de los misiles de Cuba de 1962 como una manera de resolver bilateralmente una crisis estratégica en Ucrania para evitar el surgimiento de una guerra. Y antes del programa,
el señor Zhukov le dijo a Eisenhower, le dijo que si Estados Unidos y Rusia estuvieran juntos a toda costa, si somos socios, no hay otros países en el mundo que se atreverían a llevar una guerra cuando nosotros lo prohibimos. A luz de esos eventos y con el hecho de que tus advertencias han sido completamente validadas, pero aún a esta fecha en el que estamos literalmente a un minuto antes de la medianoche, ¿qué le puede decir usted a los patriotas de Rusia y Estados Unidos para evitar que lleguemos a esto? El presidente Obama es simplemente un títere de la monarquía británica, siempre lo ha sido y ha sido específicamente a través de mucho financiamiento del narcodinero que fue dirigido por Londres, es así como fue elegido. No es un presidente por nombre. Pero lo que es, él se sienta allí la mayoría del tiempo cuando no está tan... Se la lleva con su pelota de básquetbol, siempre está jugando en un cuarto en la Casa Blanca que está entre las habitaciones personales y la zona pública de la Casa Blanca. Y en sus primeros años de presidente, es así como la pasó la mayoría del tiempo. Últimamente ha tenido más presión y no sé si todavía se la lleva botando la pelota o no, pero simplemente es un títere, no es real, es un títere de la monarquía británica. Es lo que es. Y hay gente en Estados Unidos, incluyendo miembros del Congreso y senadores, que no son realmente humanos, son títeres. Piensan sobre cómo recibir dinero, cómo van a ser reelegidos y cosas así. No son reales, no responden, no actúan en base a los intereses de Estados Unidos, sino a la oportunidad. Y los republicanos son los peores en esto. Los principales republicanos son así, pero hay algunas excepciones. Pero en general, los principales payasos del Partido Republicano son los principales payasos. Son muy pesados. Son unos payasos como el del famoso payaso Bozo, y los demócratas son unos cobardes, asustadizos y no tienen agallas. Algunos tienen, pero algunos de los principales y mejores miembros del grupo republicano y demócrata han sido atacados. ¿Qué esperaban? Ahí tuvimos a Prescott Bush, y Prescott Bush es la persona que puso a Hitler en el poder en Alemania, y lo hizo como parte de una pandilla de Wall Street que se intercambia, que es intercambiable entre Gran Bretaña y Wall Street en Estados Unidos. No es una entidad. Estos individuos se les debe echar de Estados Unidos. A Wall Street se le debe llevar a un juicio y se les debe decir, váyanse en este barco o se va a hundir si no se van rápido. Wall Street debe ser eliminado. Porque Wall Street es la causa de este problema. Y Wall Street es simplemente una extensión del Imperio Británico. Es un timo, es una violación de nuestra Constitución. Wall Street debe ser descontinuado. Wall Street ahora está en quiebra sin esperanza, y Wall Street es el detonador dentro de Estados Unidos que quiere hundir a Estados Unidos. Pero el problema es que nuestros miembros del Congreso no tienen las agallas ni de pensar de eso. Tienen tanto miedo de que les van a quitar el dinero de Wall Street. ¿Cómo puedes quitarle el dinero de Wall Street cuando no tiene ni un valor real el dinero de Wall Street? Ese es el significado de los rescates internos. Rescates internos es cuando llegas al límite de los rescates y no hay más, sigues con los rescates internos. Y cuando vas a los rescates internos, tienes un detonador de una bomba. Y cuando esa bomba estalla,
toda la región del transatlántico va a un derrumbe general y nada va a sobrevivir porque Wall Street y sus deudas es mayor que todo el valor monetario de la economía estadounidense. Hay una forma solamente de salvar a Estados Unidos. Eliminemos el dinero de Wall Street. No es dinero real. Es dinero de juguete. Lo que debemos tener es la implementación de Glass-Steagall inmediatamente. Y algunos dirán, ¿qué tiene que ver esto con la cosa en Rusia? Tiene todo que ver, porque Wall Street se va a la quiebra. Wall Street está a punto de estallar. Y si usted tiene una inversión en Wall Street, llore. Llore fuertemente, lo merece, llore, exprese su gran dolor porque va a perderlo todo, está acabado, serán mendigos, estarán quebrados. Pero ¿cuál es el plan? Bien, la región del transatlántico que está bajo la política británica, la política verde, y la política verde ha estado funcionando desde el asesinato de Kennedy y que se inició la guerra en Indochina. Y Estados Unidos se ha estado hundiendo, y la política verde ha sido la que ha matado la economía estadounidense y a muchos estadounidenses, como en los programa médico y otros. Así que vamos a hacer, si usted es un patriota verdaderamente, hay que eliminar a Wall Street. Elimínelo. ¿Cómo se hace? Glass-Steagall. El presidente Franklin Roosevelt con su Glass-Steagall, sin cambiar esa Glass-Steagall de Franklin Roosevelt, sin cambio, simplemente la Glass-Steagall. Y eso va a funcionar muy bien, pero significará que Wall Street no va a existir. Pero eso no es malo, eso es bueno. Y la mayoría del Imperio Británico va a ser lo mismo. El Imperio Británico está lleno de Wall Street, es lo mismo. Eso es en lo que estamos. Por lo que, ¿cuál es la importancia de esto? La región en Siberia, la región en Asia está creciendo. India tiene una economía respetable, China tiene una economía excelente, Rusia está reconstruyéndose. ¿Cuál es el plan? Ustedes lo acaban de leer. El plan es que el plan que tienen es saquear a la zona de Eurasia para salvar a Wall Street, y por eso quieren una guerra, y por eso quieren una guerra termonuclear. Así que cada patriota en Estados Unidos, si son patriotas, inmediatamente debe decir, vayan al lugar más cercano y deben exigir, queremos que la Glass-Steagall simplemente ya. Me han informado los expertos, que me han dicho los expertos que esto va a estallar. Está al borde de un derrumbe total y se va a eliminar todo. Lo que se necesita es Glass-Steagall. ¿Qué pasará con Glass-Steagall? Muy simple. Están en quiebra. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace con los bancos en quiebra? ¿Haces una auditoría? Haces una auditoría de Wall Street y dicen, ¿cuántos de estos bienes que ustedes dicen que tienen son reales y cuánto no es real? Ahora, estamos mirando sus números recientemente y ustedes han estado viniendo al aumento, a una tasa de deuda como antes, y han amontonado toda esta deuda y ustedes no gastaron esto, no lo invirtieron, simplemente dicen que lo tienen, pero sabemos que no lo tienen. Por lo que ustedes están llevando a cabo un fraude en contra del público estadounidense y sus instituciones. Y les lamento decirles que se preparen. No pienso que puedan pagarle a algún más abogados para enfrentar este problema, porque ¿cómo van a pagar a estos abogados?
Tal vez ya estén en quiebra para entonces. Tal vez tienen un barquito que puedan ir a cruzar el Gran Canal. Por lo tanto, el punto es de que podemos resolver este problema. Nosotros en Estados Unidos tenemos los mecanismos en nuestra Constitución y también lo hemos hecho. Simplemente tenemos que hacer es decir, ustedes realmente están en quiebra sin esperanza. Tienen todo este dinero, más de lo que Estados Unidos conoce, y todo es falso. Y ustedes dicen que esos son sus bienes porque han estado comprando a los miembros del Congreso. Vamos a ir a estos miembros del Congreso que han recibido estas mordidas y vamos a crear nuevas elecciones porque todos ustedes han tenido todos esos bienes falsos, pero podemos sobrevivir. Con la Glass-Steagall podemos sobrevivir, lo cual significará que vamos a eliminar todas las deudas que no significan nada y de todas las instituciones de Wall Street y similares. No les debemos nada. Y probablemente tendrán que decir, nos rendimos, nos rendimos, nos vamos, porque eso sería un tratamiento, mejor se le trataría en lugar de examinar cuidadosamente, porque si lo hacemos, sus nietos y tataranietos tendrán que seguir pagando lo que ellos deben. Lo que digo es 1000% correcto. Yo creo que 2000% correcto. Lo que hablamos es que lo que está sucediendo, la gente dice, es un poder militar. Mentira, no es un poderío militar. El punto aquí es la dominación del planeta. El punto aquí es el Zeus contra Prometeo. Por lo que, ¿quién va a ganar? Ustedes van a ganar, van a tener una guerra termonuclear, todos morirán y ellos dicen sí, sí, eso es mejor que la alternativa. Por lo que no será mejor que les pongamos las esposas muy rápido antes de que nos maten a todos. ¿No será esa la verdad? Debemos dejar de ser idiotas. Los estadounidenses deben dejar de ser idiotas. Hay que implementar la Glass-Steagall mañana en la mañana. Así que además de ni rescate interno ni rescate externo, también no vamos a darle fianza a esta gente. Yo tengo una pregunta que nos mandó Denniston del equipo científico de LaRouche, donde dice que dado los acontecimientos tan dramáticos de la crisis estratégica y la posibilidad de una guerra termonuclear, quisiera preguntarte sobre en cuanto a la factibilidad tecnológica de una defensa estratégica de la Tierra. Recientemente hemos tenido algunos acontecimientos de que por lo menos una primera etapa de la defensa de la Tierra se puede lograr si Estados Unidos y la Rusia deciden colaborar. Primero quiero señalar que Keisha Rogers, una demócrata de LaRouche que contiende por el Senado en Texas como candidata de LaRouchista, ella va a llevar a cabo una conferencia sobre esto mañana, sábado 15 de febrero, un año, el aniversario del asteroide que estalló el año pasado sobre Rusia. Esto será un acontecimiento decisivo porque va a poner la defensa de la Tierra sobre la agenda de Estados Unidos. Así que la propuesta de que haya cooperación estratégica por parte de Rusia y Estados
Estados Unidos en cuanto a defendernos de asteroides, esto se remonta a tu programa inicial de la Iniciativa de Defensa Estratégica de los 70 y los 80. La defensa contra los asteroides como tal se convirtió en un tema de conversación intensa durante los 90, cuando había un grupo de veteranos que lucharon por tu iniciativa de defensa estratégica, adoptaron este asunto de la defensa contra los asteroides. En el 2011 se planteó que Rusia había planteado a Estados Unidos esta oferta. En vez de que Rusia y Estados Unidos y la OTAN se movieran una guerra termonuclear, en vez de tratar de establecer hegemonía termonuclear, poniendo sistemas de defensa contra proyectiles en las fronteras de Rusia, Estados Unidos debiera cooperar con Rusia en un proyecto de defensa contra proyectiles y extender esa cooperación para defender a toda la Tierra de las amenazas de los asteroides. Hoy día, lo que significaría esta defensa de la Tierra, hay ciertas cosas interesantes que están ocurriendo. Primero, NASA ha establecido un sistema de alerta estratégica que por lo menos nos daría un aviso días antes, semanas antes de que nos golpeara un asteroide. Hasta donde yo sé, este sería el primer sistema dedicado a proporcionar una advertencia, una alerta para garantizar que no nos sorprenda el próximo asteroide, y esperamos que esto empiece a funcionar en el 2015. Pero no solamente queremos saber que viene un asteroide, también queremos impedir que golpee la Tierra. Según todos los estudios que he visto yo hasta el momento, nos dice Ben Denniston, en los Estados Unidos, un aparato para destruir a los asteroides requeriría muchos años, sino una década para poner en práctica. Es decir, que hasta la presentación pública de una nueva propuesta a principios de esta semana. Un profesor de la Universidad de Iowa, Van Guay, que inició su centro de investigación para destruir asteroides, acaba de hacer una presentación en una conferencia de la NASA a principios de la semana. Él y sus colaboradores, que tenían una subvención de la NASA, decidieron que un aparato para destruir los asteroides, que pudiera destruir y dispersar los asteroides pequeños y medianos que se acercaran a la Tierra, si esto se establece, se monta en un proyectil interplanetario, entonces podría darnos un sistema para defender la Tierra con unas semanas, unos días de alerta, que correspondería pues al sistema de alerta de la NASA. La propuesta para crear un proyectil balístico es parecido a las conclusiones que han llegado los especialistas en Rusia. En una conferencia que realizó el Instituto Schiller, quien preside su esposa Helga Sepp-Larouche. Esto lo presentó Kirill Benedicto, quien dijo que lo que solía ser el R-20 proyectil ruso podría ser uno de los sistemas de proyectiles más eficaces para responder a una emergencia causada por los asteroides. Estos sucesos indican que por lo menos los principios de un sistema de defensa contra asteroides podríamos lograrlo a corto plazo, siempre y cuando que haya una cooperación entre Estados Unidos y Rusia. ¿Podés hablar sobre la importancia estratégica de concentrarnos en los desafíos más grandes que encaran no solamente una nación, sino a toda la raza humana? Bueno, en el transcurso de los 70, yo fui uno de los fundadores de la Fundación de Energía de Fusión, y esto me llevó a muchos de estos campos, incluyendo varios intercambios que tuve interesantes con ciertos personajes prestantes. De hecho, era una gran persona. Ese tipo lo llegué a conocer mucho mejor, aún después de este proceso ya se había iniciado. Edward Teller. Y de hecho era una persona muy interesante. Ponía esta cara de gruñón húngaro, pero verdaderamente era lo que yo descubrí es que yo fui nombrado o escogido, si se quiere decir,
por el gobierno de Reagan, que en ese momento llegaba al poder. Creo como del 78 en adelante, yo me convertí en el dirigente de todo el proyecto Iniciativa de Defensa Estratégica y me di cuenta que Edward Teller estaba en el mismo equipo. Él y yo estábamos compartiendo ese equipo bajo el presidente Reagan. Así que este no es un asunto que yo no conozca. Yo he estado dedicado a esto durante mucho tiempo, ya unos 45 años más o menos. En cualquier caso, la forma de pensar sobre estos asuntos no es con trucos, ni aun trucos bonitos. Hay que pensar a largo plazo, a una escala mucho más amplia. El problema que hemos tenido es que en Estados Unidos especialmente y en Europa Occidental hemos destruido nuestra economía, hemos destruido nuestra sociedad, estamos destruyendo nuestra tecnología. De hecho, no ha habido ningún crecimiento neto de la economía física desde el asesinato de John F. Kennedy. Esta idea de que hay crecimiento, de que hay prosperidad, es pura tontería. Es un proceso de papel higiénico usado encima. Así que la región transatlántica del mundo ha estado en un proceso a largo plazo de desplome desde mediados de los 60. Ese ha sido el asunto. Nosotros no hemos tenido ningún progreso neto importante. El programa especial fue una cosa. Mientras estaba bajo John Kennedy era real. Era un programa espacial. Era más que el espacio. Era más que eso. Era agua. Era un proyecto amplio de diseño de máquinas, herramientas. Todo eso se clausuró después del asesinato de Kennedy. El problema que tenemos entonces es que no tenemos ninguna tecnología avanzada. El hecho de que esto venga de China, esto refleja el hecho de que en Rusia y en China y India y demás, y en otros países, algunos de ellos han decaído. Por ejemplo, Japón ha decaído mucho en términos tecnológicos en las últimas décadas. Corea del Sur está más o menos ahí. Rusia verdaderamente se está moviendo agresiva a favor de la tecnología. Estas son cosas positivas. Lo que tenemos que pensar es en términos de que esta propuesta específica de destruir asteroides que están amenazando la Tierra, eso es cierto. Pero basta. Pero verdaderamente va a ayudarnos o simplemente va a ser un truco que vamos a aplicar. Tenemos problemas mucho más grandes en el sistema solar, aún en la parte cercana del sistema solar, digamos de aquí a Marte. Nuestro Sol se está decayendo. Probablemente va a tomarle un par de millones de años para que verdaderamente se acabe. Pero entonces va a caer un sistema de repente estalla y acabar con todo el sistema solar. Pero no sabemos qué efecto tendrá eso sobre la galaxia y quién sabe con otros sistemas solares. Así es que sí tenemos que pensar a largo plazo, aún en cuestión de periodo de 2.000 millones de años, hasta cuando el Sol se muera. En tiempos recientes, hablando en la escala astronómica, la Luna, de hecho, era un lugar habitable. Marte ha perdido su capacidad de ser habitable debido a que se ha cogido. Así que si usted tiene fusión termonuclear, helio 3, por ejemplo, el Sol vive de irradiar con helio 3. La Luna tiene mucho de este elemento, tiene toneladas, literalmente muchas toneladas. Nosotros tenemos un poquitito de helio 3 sobre la Tierra. Así que si pudiéramos tomar el suministro de helio 3 de la Luna y aplicarlo a un proceso de fusión termonuclear sobre la Tierra, trayendo el helio 3 empaquetado para este programa, tendríamos la capacidad, que es una capacidad máxima del Sol, el helio 3. Esto significaría que tendríamos vehículos de mayor aceleración, podríamos tomarnos la Luna, parte con proyectos con personal humano y otras veces sin proyectos humanos. Tendríamos un mayor poder per cápita por hombre, del flujo
el flujo de de la densidad energética. Estamos hablando dentro de 12 años. Si empezamos, digamos, en 12 años con este tipo de proyectos, y es factible. Entonces, de repente, el hombre estaría dando un gran salto de un hombre que está muriéndose, viviendo con un sol que se muere, a un hombre que invoca y hace valer el proceso solar con el helio 3 como producto, una materia prima para una forma superior de fusión termonuclear, lo que significaría que la capacidad del hombre en términos de velocidad no es para que el hombre se transporte a otras partes del sistema solar, no es una idea muy práctica, va a tomar mucho tiempo para que eso funcione, para mudarnos así. En las condiciones de vida no se garantizan, pero sí podemos, a través de desarrollar estas capacidades, podemos utilizar muchas cosas como materia prima para fusión termonuclear mucho más avanzada que lo que habíamos pensado factible. Esto significa un cambio súbito en todo. Lo que necesitamos hacer es acabar con la política verde. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Acabar con la política verde, acabar con esta política de Zeus y regresar a una política de Prometeo. Eso es lo que se fundamenta en Estados Unidos, lo mejor de Europa también se fundamenta en eso. Ese es el tema central. Tenemos en Asia, en Eurasia, ellos sí están avanzando. Y lo que está ocurriendo en la región transatlántica es que el esfuerzo del Imperio Británico para conquistar y destruir a Eurasia, la parte eurasiática del mundo, que es la única parte que es apta para la vida humana hoy día. Estas son las cosas que tenemos que tener presentes. Sí, esta idea que menciona Ben es muy interesante, muy importante, pero necesitamos una política más amplia para que esto funcione, para tener que resolver con estas cosas a más largo plazo, porque estoy hablando en 2.000 millones de años, tú y yo no vamos a estar por ahí. Claramente que no, pero la idea de que nos interesa lo que va a pasar con el Sol, porque tenemos seres humanos que esperamos que vayan a estar viviendo sobre la Tierra mucho tiempo. Así que tenemos que tener esta mirada a largo plazo. No es cuál es el truco, sino cuál es el principio. Y toda la ciencia física se fundamenta no en el truco, se fundamenta en principio. En principio, como lo entendía el concepto de principio Max Planck, no a diferencia de un truco, como Einstein entendía lo que era un principio. Todavía no hemos alcanzado lo que planteaba Max Planck. Hoy, un poquito más temprano, hubo una entrevista en el sitio de WebPAC. Mike Steger, que acaba de anunciar su candidatura para el Congreso de los Estados Unidos en San Francisco, y Keisha Roger, que es candidata al Senado en Texas. La entrevista tuvo que ver con una iniciativa que tú lanzaste esta semana para bregar con la sequía en la totalidad del suroeste de Estados Unidos. Como muchas personas sabrán, California tuvo muy poca lluvia, sin precedentes el año pasado, que fue el año más seco en la historia del estado. Solamente cayeron 7 pulgadas de lluvia. Los cálculos es que esta es la peor sequía en más de 500 años y que se espera que esta sequía continúe a lo largo del 2014, por lo menos. Tengo algunas gráficas que quisiera presentar. Tal vez puedes presentar lo que es la figura 1. Como pueden ver, fijándose en análisis de la sequía de California, el 10% del estado se encuentra en una situación de sequía excepcional. Ese es el rojo bien oscuro que se ve allí. Esta es la medida de sequía más severa que uno sea posible. Y es la primera vez que cualquier sección de California se haya designado así desde que se empezó este análisis de la sequía en el 2000. El otro nivel de sequía en este mapa es lo que vemos una sequía extrema. Es lo que vemos aquí en rojo.
Como pueden ver, el 16% del estado se encuentra en una sequía extrema. Todo lo que vemos en a color naranja es sequía severa, y eso ya abarca el 91% del estado. Y si añadimos el color color crema en la parte más abajo, sureste del estado, que representa una sequía moderada y un lugar que está verdaderamente seco, el 99% del estado está sufriendo de algún nivel de escasez de agua. Esta crisis se ha ido empeorando rápidamente durante los últimos años. El proyecto de agua del Estado, que es un proyecto de infraestructura enorme que por lo general proporciona agua para 25 millones de personas en el estado de California e irriga casi 1 millón de acres de tierras de cultivo. Este proyecto estatal de agua tuvo que cortar el suministro de agua por 35% en el 2012. Lo cortó por 65% en el 2013 y ahora en 100% para este año. O sea, en otras palabras, este proyecto decisivo de agua que le da agua a 2/3 partes de toda la población del estado de California va a proporcionarle cero de los suministros de agua este año. 2/3 partes de toda la población de California van a ver cortada su suministro de agua a cero. Esta es la primera vez que esto haya ocurrido en la historia de este proyecto, que lleva 54 años. Cientos de miles de acres de terreno van a ir sin sembrar, y por consecuencia los precios de los alimentos van a dispararse, especialmente para esos cultivos que requieren mucha agua, como la carne, la leche, los tomates. El otro aspecto principal de el sistema de gestión de agua de este estado, el sistema del Valle, que lo creó el presidente Roosevelt en los 30, que irriga a 3 millones de acres de tierras de cultivo y le proporciona agua potable a otros 3 millones de personas. También va a tener que cortar el suministro de agua a casi cero este año también. Esta sequía no solamente está afectando al estado de California. Si usted ve lo que está ocurriendo a nivel nacional, podemos verlo aquí. Pueden darse cuenta que la mayor parte del oeste y el suroeste de Estados Unidos está sufriendo algún tipo de sequía. El epicentro de esta sequía está en California y también en Texas, con grandes regiones en esos dos estados que están sufriendo ya sea sequías extremas o excepcionales, pero toda la zona entre medio de estas sequías está sufriendo entre sequías entre moderadas y severas, y pueden darse cuenta de este mapa de que por lo menos 1/3 parte de Estados Unidos se encuentra en una crisis hidráulica que está afectando virtualmente a todo el país al oeste del Mississippi. Si usted compara este mapa con un sistema, el mapa esquemático del programa NAWAPA, la Alianza Hidráulica de Norteamérica, pueden darse cuenta que el suroeste y al oeste del Mississippi, que ahora vemos estas escaseces enormes de agua, hubieran recibido grandes cantidades de agua potable, agua dulce, que vendría de las costas de Alaska y de Canadá, agua que de otra forma está fluyendo al océano sin hacer nada productivo. Y en la próxima gráfica podemos ver que las zonas que ahora sufren la peor sequía en Texas y en California serían una de las áreas que más se beneficiarían de este proyecto de NAWAPA. Esto se llama mapa NAWAPA Irrigación, que florezcan los desiertos, que aumentaría de forma tremenda la irrigación y también las tierras para la producción agrícola. Esta crisis en Texas y en California
en todo el sudoeste y oeste de los Estados Unidos reducirá la población de Estados Unidos si no se resuelve. Y este es el resultado directo del asesinato del presidente John F. Kennedy, quien había apoyado de forma activa el concepto de un proyecto continental de gestión de agua como Nahuapa durante los 60 y también el uso de proyectos de desalación a la gran escala, especialmente usando la energía nuclear para lograr eso. Ayer tú emitiste un memorando sobre este tema, Lynn, y que para abordar este asunto de la crisis señalaste 6 puntos que quisiera leer y darte la oportunidad de hablar un poquito más sobre esto. Dijiste lo siguiente. Primero, que la totalidad de los estados de nuestros Estados Unidos, más allá de, por debajo de la frontera de Estados Unidos con Canadá y al occidente del Mississippi, ahora están en una derrumbe permanente de los recursos del agua por un periodo indefinido de años por venir. Probablemente 10 años como mínimo. B. Al presente no existe ningún programa en Estados Unidos que tiene la capacidad de resolver este proyecto de sequía de más de una década o más. Tercer lugar, ahora mismo estamos en una situación de incapacidad en tanto nación porque no hay ninguna medida pertinente que se esté puesta en marcha. Esta crisis en Estados Unidos y en Norteamérica en general requiere remedios distintos que hay que definir y poner en práctica de una vez. 5. Ninguna parte del gobierno federal de los Estados Unidos tiene la competencia, a no ser que se empleen medios termonucleares rápidamente y se lleven a la práctica como requisitos necesarios para las políticas del gobierno federal de Estados Unidos. Y F, esta acción es de la mayor importancia. Cualquier gobierno federal sería incompetente si este asunto de tremenda preocupación no se le presta atención o se toma a la ligera. Esto tiene que ser una preocupación fundamental para que se tomen las medidas para curarlo lo más pronto posible. Yo lo dije y tengo la razón. Las pruebas están a la vista. Esto es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer de una vez. Vamos a tener que descontar una gran cantidad de sufrimiento debido a esta situación, pero no vamos a ser impotentes, no mientras yo tenga algo que decir al respecto, porque vamos a tener que proceder. Número 1, cancelar la política verde. Uno tiene que eliminar la política verde. Uno también tiene que cuestionarse las políticas de cultivo de granos y otras, y que son parte del programa de verde. Esas cosas hay que eliminarlas, porque estos son se chupan los recursos que sí tenemos a la mano. Así que tenemos que tener el entendimiento de que si usamos la fusión termonuclear como una fuente de energía, tenemos los medios directos para atacar este problema. Podemos con aguas del Pacífico para la costa occidental, podemos llevar flujos de agua, digamos, de Texas, del Río Grande, por ejemplo, Río Bravo, y podemos proteger esos, y podemos en esas dos zonas específicas, en California y en Texas, los dos estados más grandes de Estados Unidos, podríamos proceder con programas en esa base, no para excluir a otras partes del país, sino como usar estos como puntos de partida para crear un programa a nivel nacional de reconstrucción. Pero California y Texas son las zonas más grandes y con la mayor población de Estados Unidos deben ser nuestra prioridad. Y yo le dije a mis amigos cuando estaba haciendo campaña, no traten de probar de que Texas podemos ganarlo para un programa de mejoras. Lo que hay que hacer es llegar, ¿sabe qué? O haces algo o te vamos a cerrar la llave del agua. Y el whisky no te va a resolver el problema. Pero esa es verdaderamente la situación. Así que ha llegado el momento
de que aplique Glass-Steagall porque es necesario para llevar a cabo este programa. Hay que regresar a Glass-Steagall. Cerremos a Wall Street. Ya Wall Street dice que está en una situación desesperada. El sistema británico está en una situación desesperada debido a sus propias políticas. Por tanto, pongamos a Glass-Steagall en marcha y empecemos el proceso de auditoría de las cuentas ficticias, obviamente ficticias, de Wall Street y de la zona transatlántica. Y esas medidas son obvias. Cualquiera que no quiera hacer eso es un idiota, un morón o un criminal. Esta será la última pregunta de esta noche, de nuestra conversación con Lyndon LaRouche esta noche. Al organizar durante las últimas semanas en torno al peligro inminente de una guerra termonuclear, algo que tú has estado machacando desde el 1 de enero de este año, de forma insistente, con frecuencia me hace recordar de un chiste que tú has dicho con frecuencia para hablar sobre el pensamiento deductivo, el tipo que se tira del Empire State y a medida que va cayendo de cada piso se dice a sí mismo y lo dice cada vez más convencido con las pruebas que tiene a mano. Hasta el momento todo va bien. Hoy, cuando tú le cuentas al congresista promedio o a tu vecino que el mundo está al borde de una guerra termonuclear, con frecuencia te responde así y dice, nah, LaRouche siempre está exagerando, como costumbre. Esto no ha ocurrido, ¿verdad? No te preocupes, van a salir con alguna solución. 30, piso 30, piso 20, piso 10. Hoy, Lynn, hablaste del problema psicológico y epistemológico del nivel más alto posible y dijiste lo siguiente: aquellos que dependen de las experiencias pasadas ya están casi muertos o están a punto de morirse. No ven nada, no prevén nada, simplemente se imaginan que lo saben todo. El idiota, de hecho, es el pobre tipo que dice que no se puede saber nada excepto a través de la experiencia de lo que pasó anteriormente. Pero la única escapatoria de la muerte y del temor es descubrir el futuro, el verdadero principio de la ciencia y de la composición artística clásica, dijiste tú. Ahora bien, esta obsesión con lo que pasó antes y este temor de lo que va a venir después, no en el sentido tonto de Wall Street, de Walt Disney, que vamos a parar en una nubecita, sino hablando del porvenir, del conocimiento y acción para el futuro, es decir, la creatividad intencional que distingue a la raza humana de todas las otras especies, tal vez sea el obstáculo principal estratégico que tiene que sobreponer la raza humana para escapar el peligro de la extinción que ahora encaramos. Hace 2000 años, Platón también señaló a la distinción clara entre el método deductivo, de deducir de las experiencias del pasado y del presente, y las conexiones causales verdaderamente entre el presente, el futuro y el pasado, que viene de la creatividad humana. Este poder mental singular, decía Platón, que nos da un ordenamiento legítimo del universo físico. Platón a veces llamaba memoria. Esto por lo general lo malentienden los comentaristas de Platón. La mayoría de estos comentaristas de Platón hubieran llevado a cabo mejores experimentos de tirarse del Empire State en vez de meterse a la filosofía, hubieran muerto menos personas de esa forma. Si recuerdo correctamente, tu memorando hoy hiciste la siguiente provocación. El hombre, dijiste, crea su futuro. Los tontos nunca van a saber qué fue lo que los golpeó. Esa es la situación. Yo conozco el futuro, dijiste. ¿Lo conoces tú? La pregunta que te tengo, ¿cómo sabes algo algo que no existe todavía, o sí existe? Lo fundamental es que sí existe.
Estos idiotas, y lo digo idiota con todo conocimiento de causa, es un término clínico, no es un término para insultarlo, es un estado mental clínico. Es que la raza humana no es un animal. Parece un animal. Muchos de la gente en Wall Street parecen animales, se portan como animales. No hay mucha diferencia. Pero el hecho es que el ser humano en tanto especie lo conocemos de la patología y demás. Sabemos que en alguna parte, paleontología, disculpen, que en el sur de África había un hombre que parecía tal vez simio, pero cocinaban sus alimentos. Nosotros no tomamos este camino sino hasta recientemente. Estamos hablando en los tiempos de Alexander Hamilton. Este aspecto de la economía no se conocía como tal. Tenían otros indicadores y otros principios que habían descubierto, principios físicos que habían sido descubiertos, pero el desarrollo de la energía termonuclear salió de la biología. Vino de la importancia de cómo las especies vivientes evolucionaron de formas inferiores a formas superiores. Y juntamos estas cosas y primero salimos con esta idea de la tabla periódica de los elementos. Pero ahora sabemos que la tabla periódica de los elementos estaba equivocada. No era que las pruebas estaban equivocadas, pero las conclusiones que salieron de las pruebas eran equivocadas, porque no había una tabla finita de elementos. Es una tabla que sigue evolucionando, creciendo, constantemente cambiando. No estamos en un sistema fijo, un sistema que crece, que siempre está evolucionando a estadios superiores. Así fue que llegamos a la fusión termonuclear. La fusión termonuclear es una condición que existe. La conocemos, está en la tabla periódica de elementos, pero no es una cosa que se puede detener. Estamos usando la energía termonuclear. La pensamos usar en términos del helio 3, que no se reconocía como algo que existía. El helio 3 es lo que irradia el Sol. Pero si usted contaminamos el helio 3 con lo que ya tenemos sobre la Tierra, vamos a entrar nuevas dimensiones completamente nuevas. Y esta es la historia. El ser humano ha aumentado la densidad del flujo energético. Esto lo está haciendo por biología. Esto lo está haciendo la voluntad del propio hombre. El ser humano es la única especie creativa. Otras especies evolucionan, pero su evolución es pasiva. Uno puede definir su evolución hasta cierto punto, haciendo su crianza y cruzándolas, podemos simular el desarrollo de nuevas especies que de otra forma se extinguirían. Podemos hacer que sean especies factibles. Vamos a ver el ganado. Hemos modificado de ganado que hemos enmendado, así que llevamos un proyecto de cría para crear ciertos tipos de animales que son mejores de otros animales para propósito de los seres humanos. No para el propósito del animal, sino para el propósito del ser humano. El hecho es que el ser humano se fundamenta en el concepto de lo que llamamos principio físico. No descubrimiento en términos deductivos. La matemática es absolutamente inútil para la ciencia. Solamente usamos la matemática porque es lo que la gente acepta. Tenemos mejores métodos. ¿Ustedes han visto alguna vez a un hombre que se haya creado a sí mismo? ¿Ustedes han visto este tipo de evolución voluntaria por parte de la raza humana, pero que no ocurre en el reino animal? El ser humano, la voluntad humana, la mente humana, es un proceso no ético. El ser humano no es un animal. Tiene un aspecto de vida animal, pareciera, pero la mente humana es distinta del cerebro. La mente humana depende del cerebro para madurar, pero vemos entonces que hay personas que mueren, sus cuerpos han desaparecido y sin embargo durante generaciones por venir
podemos remontarnos a su conciencia y todavía la recordamos hoy día, que fueron el fundamento, la fundación de capas tras capas de invención, que no que tenían que ver con la evolución animal, simplemente todo fundamentado en el poder de la mente humana. Y esa es la situación nuestra. Pero nos tratan como animales. Nosotros, siendo seres humanos, nos tratan como animales. ¿Y cómo es que esto ocurre? Toda la historia de la raza humana es la historia de descubrimientos de nuevos principios físicos que no vienen de la evolución, vienen de la capacidad de intuición creativa de la raza, del ser humano. Esto es característico del drama. ¿Usted quiere destruir la mente humana? Pues use un poco de música popular, eso lo garantiza. Porque tenemos una forma de música que tiene vinculada con el nombre de Bach. Tenía sus raíces en otras cosas previas, en el Renacimiento dorado, pero la tradición de Bach, la tradición de la familia Bach, y produjo a Juan Sebastián Bach. Tenemos las grandes composiciones de la música clásica. Si es música clásica verdadera, no Liszt, sino Brahms. Nada de Liszt, por favor. Nada de Wagner, por favor. Eso es bestialidad. Pero la creatividad humana es la fuente de lo que puede hacer el hombre. Ningún animal lo puede hacer, solamente el ser humano. Y de hecho, vemos que las personas dicen, has hecho una deducción. No, yo nunca hago deducciones. Odio las deducciones, son estúpidas. Son juegos de niños. Uno no quiere meterse en eso. Eso es para que lo hagan los monos, la deducción. Eso es una cosa que hacen los monos. Los monos pueden tomar decisiones deductivas, pero no pueden hacer decisiones no éticas. Solamente se ensucian en el proceso. Nosotros, en tanto seres humanos, tenemos un poder. Tenemos acceso a la inmortalidad eficiente. Tomemos el caso de Nicolás de Cusa y los colaboradores que él tenía en su época, los grandes científicos. Todos hicieron descubrimientos de principio. No hicieron deducciones mecánicas. La gente deductiva son estúpida. La deducción es para los animales, no para los seres humanos. El problema es que tenemos estos miembros del Congreso que parecen más animales que seres humanos, porque han hecho toda clase de deducciones y te van a deducir tus ingresos. Pero no tienen mucho poder creativo. Tengo unos cuantos miembros del Congreso, por milagro, unos cuantos miembros del Congreso, de la Cámara y del Senado, que pueden hacer ciertos procesos creativos de vez en cuando en su conducta, pero los tratan, no nos caen muy bien. Queremos ser populares. Quiere decir eso, que uno quiere ser estúpido, o por lo menos pretender que eres estúpido. Bueno, quiero darle informe a mis videntes. Los miembros del Congreso estarán nuevamente en sus recintos electorales, circuitos electorales esta semana, así que vayan a verlos, a presionarles. Quiero darle las gracias a Denny por venir a estar conmigo hoy. Gracias a Lynn y muchas gracias por sintonizarse y buenas noches.